Pero muy buenas, muy buen martes. Todavía seguimos ambientados acá de Halloween. Miren qué estudio. Y bueno, hoy tenemos un programa pero muy especial. Vamos a tener un invitado que vive en otra provincia, vive en Corrientes, en este caso, está en la ciudad de Santo Tomé. Me presento, yo soy la kinesióloga Sandra Rosselli, soy la vicepresidenta del Colegio de Kinesiólogos de la provincia de Buenos Aires. Como todos los martes, le doy gracias a la UAI. Muchísimas gracias por cedernos este espacio, que cada vez crece más, que cada vez tiene más reproducciones, que la venimos rompiendo. La última semana tuvimos, no sé, como 4.000 reproducciones, no sé, no más, 6.000 y pico, y vistas 2 veces de las cosas que decimos, y esas cuentas alcanzadas nos llenan de orgullo, porque hacemos este programa con mucho amor, le ponemos mucha calidad, tratamos de que la información sea de calidad, de que pueda llegar a los colegas, pero también pueda llegar a la comunidad. Y si hoy abrimos la pantalla, al lado mío tengo un lujo de invitado. No sé si se puede ver o no se puede ver. Hola Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Muy bien, gracias Sandrita por la invitación. La verdad que es un honor y un gusto enorme estar en este programa, en este espacio de la UAI y de Coquiba, nada menos, ¿no? Ay, bueno, muchas gracias. Bueno, lo presento. Es el kinesiólogo Nicolás Akiyama. Voy a decir brevemente su currículum. Es docente de trabajos prácticos de la Universidad Barceló de Santo Tomé Corrientes. También es docente de anatomía. Es docente de órtesis y prótesis de la misma universidad. Es codirector e instructor de posgrado de Medicina del Dolor de la Universidad del Nordeste. Es docente del curso superior en Diagnóstico y Tratamiento del Dolor. Es miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Estudio del Dolor. Es profesor de fisioterapia en la Universidad de Flores. Es docente de trabajos prácticos de la Universidad de Santo Tomé Corrientes. Así que bueno, es describir así con estos currículos, y dije el 5% de lo que es Nicolás. Y aparte de todo eso, es un gran colega, es una persona muy generosa, es una persona que enseña desde el amor, que es una persona que le podés preguntar y siempre va a tratar de ayudarte, va a tratar de entenderte. Eh, Así que bueno, es un lujo tenerlo a Nico en este Hiperkinética, que espero que sea reproducido. Si el otro, Emi, tuvimos 6.000, 8.000, no sé cuántas, que este tengamos 1.000 millones. Ese es nuestro objetivo. Así que bueno, esa es la presentación de Nico. Bueno, Eh, si me dejás, Nico, un minuto, sí. ¿tenemos esas plaquitas que te mandé, Emi, o las tenemos para después? Lo vamos a hacer al final. Al final de este encuentro, Nico, vamos a tener un minutito porque vamos a hacer un pedido a la comunidad de los kinesiólogos. Pero bueno, ahora vamos a entrar Bien. en este programa. O se me fue la imagen. Ahí está, vamos a entrar en este programa. Bueno, contanos, Nico, ¿cómo es esto del kinesiólogo y el dolor? De la medicina del dolor. Bueno, Sandra, realmente es un tema que a mí me apasiona hace muchos años. Yo me dedico a todo lo que es manejo y tratamiento del dolor. Y bueno, también hace un par de años que tenemos, gracias a Dios, con el doctor Pablo Graf, que es un médico cirujano, neurocirujano del Austral, un posgrado de medicina del dolor interdisciplinario, en el cual nosotros nos dimos cuenta que muchas veces digamos, vicisitudes que se tenía entre los diferentes, digamos, disciplinas en dolor, muchas veces se radicaba en que, por decirlo de alguna manera simple, hablábamos distintos lenguajes, ¿no? Entonces, encontrar una forma, digamos, que médicos, kinesiólogos, psicólogos, enfermeros, hablemos en un mismo idioma y podamos generar un abordaje transdisciplinario, ¿sí? No interdisciplinario, porque lo interdisciplinario es a ver qué opina tal persona, ¿no? O tal profesional de tal tema. La idea es que todos los profesionales nos
juntemos en una mesa redonda y podamos discutir el tema con cada uno de los profesionales, ya sea, como le digo, un traumatólogo, un neurocirujano, un enfermero, o muchas veces es necesario también la intervención de salud mental. Hay patologías que prácticamente tienen un gol estándar dentro de tratamiento, que sería, por ejemplo, la fibromialgia y demás, necesitan en la mayoría de los casos, o en muchos casos, la intervención de un psicólogo, un psiquiatra, para poder efectivizar los diferentes tipos de tratamiento que nosotros tenemos. Y obviamente el kinesiólogo y la kinesiología en general muchas veces es el gigante dormido en lo que sería la rehabilitación o el tratamiento del dolor, ¿no? ¿Y por qué muchas veces se nos fue esquivo o se nos fue bastante complicado encontrar nuestro espacio en lo que vendría a ser manejo y tratamiento del dolor? Y muchas veces creo que es esto, ¿no? El poder encontrar lo que vendría a ser la evidencia científica, ¿sí? Y poder expresarlo y poder empezar a hablar un mismo lenguaje con el resto de profesionales médicos y demás, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros planteamos desde siempre el movimiento como parte de la rehabilitación, ¿no? Importantísimo, ¿no? Y el kinesiólogo, o sea, cuando vos empezaste con esto de ser kinesiólogo y estar en los grupos de dolor, ahora está muy de moda, Nicolás, Sí. quiero que lo sepas, porque todos los pacientes te dicen, me mandaron al médico del dolor, me mandaron al grupo del dolor, me mandaron a... Y todos los profesionales de la salud deberíamos conocer de qué se trata. Cuando ven un paciente en este grupo que vos decís transdisciplinario acerca del dolor, ¿cuál es la visión del kinesiólogo de ese paciente? Bien, la visión del kinesiólogo muchas veces está en esta cuestión de poder ver la capacidad que tiene el paciente de realizar movimientos, ¿no? Nosotros más adelante dentro de la charla vamos a hablar, por ejemplo, o nos vamos a centrar muchísimo en los agentes físicos, pero no necesariamente solamente tenemos que fijarnos en esta arista. Nosotros podemos, por ejemplo, recomendarle o empezar diferentes tipos de tratamientos en conjunto con el médico, por ejemplo, para que un paciente que está consumiendo muchos opiáceos o AINES empiece a disminuir su dosis, ¿sí? Claro. Esto ocurre también porque obviamente un profesional, por ejemplo, un paciente que hace muchos años viene con un dolor crónico, solamente tuvo una rehabilitación o un tratamiento farmacológico, obviamente la rehabilitación física, tanto de movimiento como, por ejemplo, con, digamos, agentes físicos, va a generar o va a tener un gran impacto en la calidad de vida y en esos aspectos son los que nos centramos desde la kinesiología. Es encontrar y ver la funcionalidad de nuestro paciente. Hace muchos años, ¿sí? Se modificó el estándar para poder determinar cómo es el dolor crónico. ¿A qué voy con esto? Si nosotros tenemos un paciente, por ejemplo, ¿no? Que nos dice que en una escala de dolor está en 5, ¿sí? Vamos a poner una escala de 0 a 10 y el paciente nos dice que está en 5, ¿sí? Bueno, prácticamente no sale de la casa, ¿sí? Está todo el día en su casa y demás, pero supóngase que hacemos un tratamiento, empezamos a avanzar, hacemos tratamiento de rehabilitación en conjunto con los médicos y demás, y el paciente en un par de días sigue con un dolor 5, pero por ejemplo pudo ir a buscar a los nietos a la escuela, pudo haber hecho otras actividades, y obviamente eso es algo que nosotros podemos decir, en general, obviamente, en lo que sería objetivamente la escala no se modificó, ¿sí? Quedó en Claro. 5. Sin embargo, la actividad de nuestro paciente cambió y obviamente tiene un impacto muy positivo en su calidad de vida. O muchas veces también, por ejemplo, tiene esa misma escala de dolor, pero actualmente ya no está consumiendo fármacos. Entonces, esas son batallas ganadas, por ejemplo, que podemos darlas o que se pueden presentar desde la kinesiología y obviamente son muy lindas y muy gratificantes dentro de lo que vendría a ser nuestra profesión. Porque, a ver, yo siempre digo, la kinesiología tiene eso, o sea, es el arte de curar, porque muchas veces nosotros estamos en esta dicotomía constante entre lo que es el cientificismo y lo que es, digamos, algo más artesanal, ¿sí? Sin embargo, yo creo que es
la kinesiología es un arte en el cual nosotros constantemente estamos yendo y viniendo de la experiencia, pero siempre volcado desde el punto de vista científico, ¿no? Saber Claro, qué genera claro. vasodilatación, cómo la genera, pero también en qué momento necesitamos eso para nuestro paciente. Y obviamente, en algunos casos, por ejemplo, cuando hablamos del abordaje multidisciplinario, es Sí. decirle al médico, yo, por ejemplo, no sé, muchas veces nos mandan a hacer ejercicios a los pacientes, ¿sí? Una rehabilitación funcional de movimiento, pero ellos están consumiendo fármacos, por ejemplo, que impiden que se desarrolle de una manera correcta, ¿sí? Ya sea algún tipo de inhibidor o digamos, de algún tipo de fármaco que relaje la musculatura, y obviamente nuestros pacientes van a entrar en fatiga mucho más rápido, y esas cosas son importantes de hablar, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces los protocolos internacionales en Argentina son difíciles de llevar. ¿Por qué? Porque en otros países los kinesiólogos son de primera consulta. En Argentina, más allá de nuestros pacientes que pueden venir referidos y demás, la mayoría de las veces vienen derivados y muchas veces vienen ya con un arsenal farmacológico y obviamente también una cantidad de estudios complementarios que muchas veces, digamos, tenemos que intentar acomodar a nuestro paciente para explicarle, por ejemplo, de que una artrosis es un proceso degenerativo de la articulación que no necesariamente va a presentar dolor. ¿Se Qué entiende? interesante Entonces, eso que decís, Nicolás. Qué interesante también como kinesiólogos, ¿no? La evaluación correcta, a dónde apuntamos, cuál es el tratamiento que vamos a determinar. Yo te estaba escuchando re atentamente y me iba escribiendo así como algunas palabras detonantes de los conceptos que dijiste. Y, y es muy importante ese abordaje, porque si no, la gente piensa que cuando tiene un dolor crónico está terminado, ¿me entendés? Como que, viste que el paciente con dolor crónico es diferente a la lesión en agudo, o a la lesión que tiene un deportista que se desgarró y va a volver a jugar. Hay gente que viene con años y años de un dolor y ahí se juntan un montón de situaciones, también lo emocional que influye un montón y a veces también la comodidad, ¿no, Nico? De no querer salir de eso, que también en un montón de cosas lo beneficia, ¿no? El beneficio secundario de tener una patología crónica. exacto. A mí siempre me gusta en una primera sesión explicarle al paciente de que muchas veces lo que nosotros hacemos en el consultorio es un complemento para lo que él va a realizar en el día a día. Yo siempre intento destacar de que, digamos, la rehabilitación, como su nombre lo indica, es un 50 y 50, les diría hasta un 80-20, ¿sí? ¿Qué significa? Nosotros vamos a orientar, guiar y ayudar a nuestro paciente y a su cuerpo a rehabilitarse y que tenga una mejoría funcional en el menor tiempo posible. Sin embargo, muchas veces los sistemas lesivos son importantes que los pacientes puedan identificar. Entonces, siempre es importante cuando, a ver, hay un concepto con respecto a lo que es manejo del dolor, ¿sí? La mayoría de los consensos internacionales nos hablan de la educación. La educación en dolor es importante. Sin Sí. embargo, muchas veces se explica de que esta cuestión de la educación es explicarle al paciente que nocicepción no es lo mismo que dolor. No importa cuánto, digamos, el tejido esté dañado, sino que es una, digamos, eso puede variar de persona a persona, dependiendo de la experiencia y demás. Sin embargo, yo creo que cuando uno habla de enseñar al paciente, ¿no? Tiene que ir un poco más allá. ¿Por qué? Porque actualmente, ¿sí? El paciente está hiperinformado, ¿sí? Nosotros vamos a ver 5 rodillas, 4 tobillos, 3 lumbalgias en un día, ¿sí? Sí. Pero para ese paciente, su lumbalgia, su dolor de tobillo, su dolor de rodilla, es lo único y lo que le ocupa todo el día. Y actualmente tenemos gran cantidad de información disponible en los diferentes tipos de medios, ¿no? Ahora se sumaron también las inteligencias artificiales. Entonces, ¿qué es importante? ¿Qué es lo que nos cambia a nosotros? El explicarle al paciente,
y empezar a desglosar las dudas que él tiene. Porque ellos ya vienen y te dicen, no, tengo una lumbalgia neurogénica por compresión radicular, Qué ¿no? importante lo que decís, Nico, y qué moderno. Porque si no nos quedamos en la explicación de antes y en la receta de cocina del manual de Doña Petrona, ¿viste? Hay que hacer esto, hay que hacerlo. Claro, Pero no es así. Es como vos decís. ¿Qué nos cambia a nosotros del técnico? El poder desglosar la información con ciencia, ¿sí? Porque nosotros exacto. tenemos el estudio, la ciencia, la capacitación, la lectura de los artículos científicos y en base a toda la formación y la información que tenemos, podemos determinar una forma de ver a ese paciente. Y vos que ves pacientes crónicos, ¿el paciente qué te cuenta? ¿De qué tratamientos viene? De todos. Bueno, a ver, yo tengo la suerte, o por decirlo de alguna manera, o quizás lo contrario, ¿no? Pero por lo general los pacientes que vienen a mi consultorio, bueno, tengo obviamente pacientes que no, pero la mayoría de las veces vienen porque ya han probado diferentes tipos de técnicas, Claro. han ido, digamos, se recorrieron muchos médicos, muchos kinesiólogos, digamos, y llegan a la consulta un poco cansados y un poco aturdidos también de esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante? Como decía, y volviendo a este tema, ¿no? Es primero intentar reducir el ruido, ¿sí? Reducir el ruido es, por ejemplo, ¿no? Se fue a un traumatólogo, le había dicho que era tal cosa. Fue a otro traumatólogo, le había dicho que era otra cosa, y fue a otro kinesiólogo y le dijo que era otra cosa. En eso, nosotros tenemos que intentar encontrar o concatenar los diferentes tipos de diagnóstico, intentar entender qué era lo que pensó nuestro colega en ese momento para hacer esa evaluación y ese diagnóstico o pronóstico, ¿sí? Y de una manera sencilla, ¿sí? Sin intentar, obviamente, generar rispideces entre profesionales, encontrar y ver las soluciones y plantearle al paciente un nuevo tipo de tratamiento explicándole, digamos, el contexto por el cual él todavía no ha tenido un resultado satisfactorio. Supóngase, yo creo que hay, por ejemplo, un componente todavía inflamatorio que nunca fue tratado porque primero se había parecido que era otro proceso, digamos, principal, ¿sí? Ujú. Esto es muy común y yo le explico al paciente cuáles podrían llegar a ser los diferentes diagnósticos diferenciales. Algunos dicen, explicarle al paciente eso es difícil y como le digo, realmente no, porque muchas veces el paciente digamos, más el paciente crónico que ha vivido mucho tiempo con esa enfermedad, está muy informado, ¿sí? Entonces, explicarles los diferentes diagnósticos diferenciales y ver qué podemos hacer y explicarle que muchas veces nosotros también vamos a tener un tratamiento con una perspectiva y un pronóstico, pero que obviamente esto va a Claro. interferir, perdón, va a inferir, ¿sí? Con lo que vaya a suceder a futuro, ¿sí? Nosotros muchas veces lo que yo recomiendo, por ejemplo, a mis pacientes es esta cuestión de, obviamente, esto fue un camino hasta acá, ¿sí? Esto a mí me va a permitir saber, por ejemplo, de que usted no es responsiva a determinados medicamentos y no es responsiva a determinadas, eh, digamos, intervenciones, ya sea quirúrgicas, químicas y demás. Claro. Entonces, de esa manera, ustedes ya recorrieron un gran camino. Entonces, nosotros, a partir de ahora, podemos encontrar quizás una solución más viable, pero no porque yo tenga la solución, sino porque hay un camino largo que ustedes ya recorrieron y hubo otras personas que ya probaron me disminuyen la cantidad de posibilidades, ¿sí? Claro, Entonces, claro. explicar esto, digamos, parece algo eh, absurdo a veces, pero es algo que al paciente le genera una gran satisfacción el poder entender de que obviamente, como todos, digamos, tenemos que aprender porque ahí yo hablo de esta cuestión artesanal. Hay veces que a mis pacientes yo les digo, miren, mi pronóstico es que vamos a estar Bien. bien entre tantos y tantos días, con una serie de sesiones de esta manera, haciendo estos ejercicios, haciendo
digamos, este determinado seguimiento, pero me encantaría poder decirles, les digo yo, que 2 más 2 es 4, y nunca o muy pocas veces en el mundo de la kinesiología y en la medicina en general, 2 más 2 es 4, ¿sí? Tal cual. Entonces, el explicarles esto y enseñar al paciente a que nos transmita todo lo que él sienta o lo pueda expresar de una manera correcta, porque muchas veces nos pasa esto, yo siempre les digo a mis pacientes, ¿no? Disculpen si soy un poco autorreferencial, ¿no? Pero Y para no, darle pues un estamos ejemplo. hablando de tus tratamientos. Ahora se va a Claro, poner sí, picante sí. cuando te pregunte cosas. Vos No, ahora no, no, relajá con los pero pacientes. bueno, a mí yo siempre le digo a mis pacientes que me cuenten, ¿sí? ¿Qué es lo que sienten constantemente? Aunque ellos crean que es algo muy tonto o algún otro profesional le ha dicho que no era importante para él, que me lo cuente, que me lo diga. Es más, si yo aplico una terapia y el paciente que no se siente cómodo o sintió que no le fue resultado, o que no le dio resultado, perdón, Claro, quiero que me lo diga, porque yo la única forma que puedo modificar y mejorar mi tratamiento es por lo que él me sabiendo. cuenta. Sí, yo Exactamente. también lo hago en el consultorio. Yo le digo, si, ¿cómo te fue? Y viste que si les va mal, tratan de como suavizártelo. Y digo, no, si te fue mal, decímelo, porque me suma un montón saber que lo que yo hago por ahí no va. Y escúchame una cosa, ¿vos usás fisioterapia? Vos que sos Muchísimo. docente de fisioterapia, ¿usás fisioterapia? Uso muchísimo, ¿Y qué muchísimo, muchísimo. fisioterapia usa un docente y un investigador de la fisioterapia? ¿Cómo, cómo? ¿Y qué fisioterapia usa alguien como vos, Nico, que sos un docente y sos investigador en fisioterapia? A ver, y la verdad, a ver, uso la mayoría de los agentes físicos, pero depende mucho digamos, del tipo de tratamiento, obviamente, ¿no? Muy bien. Radiofrecuencia, puede ser resistiva, capacitiva, si estoy más enfocado en el músculo, si estoy más enfocado en los ligamentos, si necesito fortalecimiento muscular, obviamente voy a usar electroterapia, si necesito analgesia muy marcada, puedo utilizar ondas de choque. La verdad es que depende muchísimo de cómo, digamos, de la receptividad de mi paciente y del objetivo que estoy buscando en ese preciso momento. ¿Cuál es el problema? Muchas veces nosotros establecemos de que la fisioterapia es una cuestión de aplicar un agente físico por determinado tiempo y que luego termina esa sesión y el paciente se va a la casa, y que eso es la dinámica de lo que serían los ¿Por qué agentes tiene físicos tan o mala la prensa fisioterapia. la fisioterapia, Nico? Porque viste que los pacientes te dicen, no, yo iba a un consultorio que solo me ponían el magneto. Y vos decís, bueno, pero también el magneto sirve como agente físico. ¿Y qué es lo que la hace de tan mala prensa la fisioterapia? ¿Será el que la utiliza? A ver, bueno, ahora ya nos empezamos a poner un poco más. Y Pero acá es como me cierran el programa, ¿viste? no, no, no. El tema es el siguiente, Sandra. Por lo menos desde mi perspectiva muchas veces lo que nosotros tenemos que optimizar es la dosificación, ¿sí? Las Ujú. dosificaciones muchas veces se vuelven una cuestión bastante complicada al momento de la aplicación. Hay muchos estudios que se llevaron a nivel mundial y muchas veces se establece de que nosotros no generamos una jerarquía en los agentes físicos dependiendo de la zona a tratar. ¿Qué significa esto? Dale. Hay agentes físicos que funcionan mejor, por ejemplo, en hombro y no lo hacen de igual manera en otro segmento. ¿Se entiende? Sí. Entonces, quizás el hecho de utilizar un agente físico para todo no es la solución, sino, como estábamos hablando con anterioridad, usarlo a conciencia. La magnetoterapia es efectiva, hay muchísimos trabajos de investigación sobre ellos, pero quizás muchas veces el tiempo de dosificación queda corto, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Muchas veces nosotros aplicamos por protocolo 30 minutos, ¿sí? Pero para consolidación de fracturas podríamos aplicarlo fácilmente hasta 4 horas, por ejemplo, ¿no? Tal cual, O tal cual. también, por ejemplo, ¿por qué? Por ejemplo, lo que sería en una lumbalgia, ¿sí? Yo siempre digo,
uno de los protocolos que se enseñaban en el grado hace un tiempo, ¿sí? Era aplicar magnetoterapia 30 minutos más un par de cositas, ¿no? Masaje y infrarrojo, por ejemplo, ¿no? Yo te estoy hablando de mis épocas de estudiante. Pero, ¿a qué voy con esto? ¿Y cuánto tiempo de tratamiento? Por lo general se daban 15 sesiones, ¿sí? Y te voy a dar un dato controversial, por lo menos, ¿no? El 80% de las lumbalgias específicas se curan en el primer mes sin que nadie haga nada. Sí, tal cual, tal cual, tal Entonces, cual. si nosotros tuvimos 15 sesiones, obviamente, la verdad, no sé si el agente físico hizo lo que tenía que hacer ¿O se curó solo? o ese paciente se tenía que haber curado. Entonces, ¿a qué voy? Yo lo que siempre digo es que el agente físico nos tiene que apresurar los tiempos, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, tenemos un proceso inflamatorio, obviamente hay agentes físicos que son mucho más efectivos, por ejemplo, para el control de la inflamación, ¿sí? Una sacroilitis, por ejemplo, con láser y ondas de choque anda muy bien y es muy rápido el tratamiento con ese tipo de agentes físicos. Producir electroanalgesia y empezar a generar movimiento en la articulación sacroiliaca va a generar también un efecto sumamente analgésico, digamos, a ver, quizás lo que más está indicado para manejo y tratamiento del dolor a nivel mundial y lo que tiene más evidencia es el movimiento y el ejercicio, ¿sí? Tal cual. O sea, la hipoalgesia por ejercicio, prácticamente la evidencia es abrumadora. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno dice, bueno, lo pongo a hacer ejercicio a mis pacientes, ¿no? Y está perfecto, hay que hacerlo. Pero, por ejemplo, mi paciente no va a poder realizar un movimiento correcto, por ejemplo, si yo no le hago una electroanalgesia pertinente, ¿sí? Puedo hacerle una electroanalgesia en el segmento que le duele y empezar a generar movilizaciones, empezar a generar diferentes tipos de movimiento. Obviamente estaría mal, digamos, por ejemplo, si yo solamente hago una electroanalgesia para tapar la sintomatología y luego no la acompaño con ningún proceso que me recupere lo que sería la parte estructural, digamos, o lo que sería el tejido, bueno, en este caso el tejido, ¿sí? Tal Eh, cual, Nico, por ahí creo que esto es como el objetivo de esta charla y ojalá que este programa se viralice y se haga esto al oído de todos los kinesiólogos, porque es eso, es el ejercicio, el movimiento, pero el movimiento, porque si no, para eso, no sé, tendrían dolor y les decís anda al gimnasio, porque te vas a mover. exacto, exacto, Pero exacto. no va por ahí, va por la visión del kinesiólogo, de que primero te voy a recuperar el tejido, voy a desinflamar tu tejido y en base a eso te voy a dar los movimientos indicados para que vos no solo te muevas, sino que recuperes la función perdida o de la articulación o de la columna. ¿No? Va por Exacto. ahí. Porque entonces cualquier kinesiólogo que no tendría, no sé, un ondas de choque para tratar una sacroileitis o no tendría un láser, no podría tratarla. Y no es así. No, en realidad es, por eso, es el objetivo terapéutico que uno tenga, ¿no? Muchas veces uno puede generar analgesia con diferentes maneras, ¿sí? Hoy equipos de electroanalgesia son, bueno, obviamente hay de todo, ¿no? Pero hay equipos muy económicos que obviamente dentro de un esquema funcional serían sumamente efectivos, ¿no? Algo que siempre yo creo que es destacable y para mí es importante, ¿sí? Yo siempre lo destaco cuando hacemos, digamos, en los congresos de dolor y demás, que para mí es importante que nosotros, los kinesiólogos, más allá, tenemos una corriente, una cuestión muy clásica, digamos, de dividir al dolor en agudo y crónico, ¿sí? Sí, Pero todos. a mí me gusta dividir al dolor en, digamos, como lo divide la IAS dependiendo del tipo, ¿sí? Que uno es el nociceptivo, que es el dolor de los tejidos como tal, el neuropático, que es la lesión del sistema somatosensorial, ya sea periférico o central, por ejemplo, cuando un nervio está atrapado, dañado y demás, o, por ejemplo, un paciente que ha tenido una ACV puede tener un dolor talámico, ¿sí? Y después lo que se conoce como dolor nociplástico, que es un dolor sin un fondo somático. Es decir, es el paciente que viene a tu consulta con dolor
le hacemos los diferentes estudios, ha recorrido miles de profesionales y no encontramos nada en las imágenes, pero el paciente de igual manera presenta dolor, ¿no? Entonces, esos tres tipos de pacientes o esos tres tipos de dolor, obviamente pueden darse conjugados, ¿sí? Pero muchas veces nos van a poder determinar qué tipo de agente físico podemos utilizar. Porque, por ejemplo, el magneto y el láser para una lesión nerviosa, para una neuropatía, ¿sí? Andaría muy bien, ¿sí? En cambio, por ejemplo, un dolor musculoesquelético, quizás con otros agentes físicos como termoterapia, ¿sí? Electroestimulación, electroanalgesia, serían quizás más efectivos, ¿sí? Y bueno, y el nociplástico en realidad es una mezcla de ambos, es intentar no generar o describir en el paciente una matriz no dolorosa para que nuestro paciente empiece a mejorar. Muchas veces cuando nosotros trabajamos el dolor nociplástico, tenemos que pedir ayuda a, por ejemplo, al área de salud mental. A mí me gusta hablar de área de salud mental. Claro, A veces sí. me dicen que es chocante la palabra, ¿sí? Pero esa, es la terminología que englobaría en realidad a todos los psicólogos, psiquiatras y demás que podrían ayudar desde ese punto, ¿no? Desde cómo el paciente afronta su dolor y obviamente hay diferentes tipos de técnicas. No todos los pacientes van, por ejemplo, a responder bien a lo conductivo-conductual, sino que pueden responder a una terapia de afrontamiento. Y eso es interesante también, ¿no? Quizás nosotros muchas veces nos dicen esto, ¿no? O sea, se habla del catastrofismo del paciente, ¿sí? Sí. Esta cuestión del miedo, o sea, el kinesiólogo trabaja mucho con algo que es la kinesiofobia, que es el miedo al movimiento. Nosotros podemos trabajar esto, ¿sí? Lo podemos trabajar en gran medida, pero muchas veces nosotros necesitamos de la interdisciplina y decirle, mira, mi paciente tiene mucho miedo para moverse, estuvimos trabajando, empezó a moverse, pero hay cuestiones fundamentales que, digamos, que ya engloban cuestiones emocionales, ¿sí? Por ejemplo, que se vuelve a tensar, no sé, por ejemplo, después de que ha tenido un latigazo cervical, vuelve a viajar en ruta y me vuelve con dolor, ¿sí? O pequeñas cositas que son interesantes que nosotros conozcamos en profundidad, porque vamos a decir esto, no, bueno, no sé, le descontracturo, por decirlo de una manera, ¿no? Una frase popular, digamos, una forma popular de decir los puntos gatillo-faciales y demás, pero encontrar y poder darle una solución definitiva a nuestro paciente lleva a esto, ¿no? A esta cuestión de la dualidad y la dicotomía entre las profesiones y conocer en profundidad los tipos de dolor que puede llegar a presentar nuestro paciente, inclusive si no tuviese una lesión real, digamos, del tejido, ¿no? No, tremendo, tremendo y qué importante estos conceptos, ¿no? Cuando vos hablás de los agentes físicos a tus alumnos, ¿sí? Sí. Les decís para qué esto mismo, para qué utilizan un ultrasonido, por ejemplo, en qué casos usan un ultrasonido, o ya el ultrasonido no se usa más, no tiene sentido. O cuál es la combinación. Viste que antes lo que vos decías, que yo anoté todos los puntos, pues soy, aparte de una entrevistadora, una alumna correcta, eran como hay que hacerle magneto y masaje a la lumbar. Y después leíamos artículos que decían que más del 80% en el primer mes evoluciona a esto de no tener más dolor. Pero nosotros veníamos con esa receta de cocina. Después, si viene un hematoma, le hacemos ultrasonido. Y aprendimos todo eso. Y viste que después son como mitos urbanos que se van repitiendo como de generación en generación. Y vos le hablás a tus alumnos o vos cuando haces una charla con los médicos del dolor, porque el médico no tiene ni la menor idea, Nicolás, de todo esto. El médico manda una receta que dice, al menos acá en la provincia de Buenos Aires o creo que en el mundo, ¿sí? Dice 10 sesiones de fisioquinesioterapia, magneto láser, ejercicio, diagnóstico, cervicalgia, ¿no? Sí. Y vos decís,
Si yo no sé qué hacerle a veces, ¿cómo vas a saber que le tengo que poner magneto láser? ¿Viste? ¿Y se habla de eso? ¿Se conceptualizan esas cosas? Yo particularmente como docente, o sea, a mí me gusta generar el espíritu crítico en el alumno. ¿En qué sentido? Eh, Les digo, o sea, yo siempre les explico que muchas cosas que nosotros explicamos, obviamente están en los libros actuales, pero todo conocimiento puede cambiar y debe cambiar, ¿no? Entonces, los paradigmas, o sea, la medicina va avanzando porque prácticas que teníamos hace 10, 15 años atrás, hoy no se las realiza o fueron modificándose de manera sustancial. Entonces, en esa cuestión siempre es importante, por ejemplo, yo a veces le hago leer papers, ¿sí? Que hablen a favor de un agente físico y después le hago leer otro que dice en contra, ¿no? Del mismo Mirá agente qué bueno. físico o una baja efectividad. ¿Para qué? Para que el alumno tenga de por sí también la posibilidad de encontrar cuáles podrían llegar a ser las causas probables de una, digamos, de por qué no es efectivo un agente físico. Porque como hablábamos con anterioridad, muchas veces no está en el agente físico, sino en la dosificación. ¿Qué es lo que sucede? Los agentes físicos quizás a nivel mundial tienen abrumadora investigaciones, o sea, hay muchísimas investigaciones y hay muchísimos trabajos que nos hablan de la efectividad de los diferentes tipos de agentes físicos. Pero ¿cuál es la crítica que tienen siempre los agentes físicos? Que faltan estudios que puedan complementar o que puedan avalar que determinada frecuencia e intensidad funciona de esta manera. ¿Qué es lo que sucede? Los agentes físicos, por lo general, tienen aristas que son o subjetivas o tienen muchos parámetros. ¿A qué voy con esto? Sí, Vamos a un agente físico simple, el TENS, ¿sí? sí, la electroanalgesia. La electroanalgesia, ¿sí? Bueno, ¿qué tenemos? O sea, tenemos una corriente de electroanalgesia que va de 0 a 250 Hz. Es decir, que nosotros tendríamos que tener un estudio científico por lo menos entre 0, 1, 2, 3 y Tres. comprobar cuál es más efectivo, ¿sí? Lo mismo con el ancho de pulso. A ver, 300 microsegundos, 400 microsegundos, 500. Es decir, que las variables dentro de lo que sería los agentes físicos muchas veces son infinitas. ¿Y cuáles son los, digamos, agentes físicos que mejor evidencia tienen? Los que tienen pocos parámetros para poder determinar. Por ejemplo, una onda de choque. La onda de choque quizás Claro, es uno de los agentes físicos que más evidencia tienen, pero ¿por qué? Porque nosotros tenemos presión en bares y frecuencia de 0 a 15. ¿Sí? Entonces podemos ir probando todas, ¿sí? Y hay una variabilidad bastante finita, ¿se entiende? Y además, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces nosotros, y esto creo que ya lo hablamos en alguna oportunidad, Sandra, es que, a ver, las dosificaciones a veces son quizás muy altas, por ejemplo, en la onda de choque, para estandarizarlas, ¿sí? claro. ¿A qué voy con esto? Supongamos que nosotros tenemos una epicondilitis, ¿sí? Nosotros lo establecemos en 10 Hz y en 2,5 o 3 bares. Obviamente, un paciente, por ejemplo, con un brazo con tejido celular subcutáneo mucho más amplio o mucho más grande, se le puede hacer la aplicación y el Sí, paciente te dice, no siento nada. El claro. protocolo está bien y estaría bien, pero obviamente el tejido celular subcutáneo en ese paciente es muy alto, entonces hay que subir la intensidad, o sea, la presión de los bares, ¿sí? O lo contrario, ¿sí? Nosotros aplicamos esa cantidad en un paciente mucho más delgado y obviamente el paciente cree que le estás, digamos, Sí, le cercenando estás el dando brazo, con el por decirlo de alguna martillo. manera, Sí, ¿no? Entonces, esta cuestión, digamos, y ahí volvemos a lo artesanal. Nosotros sabemos que, por ejemplo, las ondas de choque son sumamente efectivas para el tratamiento del dolor, más allá, digamos, de los estudios científicos desde la clínica, ¿sí? Yo sé que vos tenés una onda de choque, yo también tengo en el consultorio, y la efectividad es muy alta, ¿sí? En sí. fascitis plantar, de 10 pacientes que no han, por ejemplo, de 10 pacientes que no han tenido mejoría con otro tipo de agente físico o tratamiento,
7 u 8 mejoran, y estamos hablando de un score bastante alto con respecto a otros tipos de agentes físicos. Pero, ¿qué pasa? Esta cuestión de que no se puede protocolizar tanto a veces, porque las investigaciones te obligan a que vos estandarices, pero desde puntos particulares, ¿sí? Casi no hay investigaciones por rango, ¿sí? No, sí, son Pero, escasas, sí, o no exacto. hay. Entonces, ese podría llegar a ser uno de los grandes problemas. No es que no exista evidencia, es todo lo contrario, hay muchísima evidencia, pero parece que siempre nos quedamos cortos por esta cuestión. ¿Qué podemos hacer? Y yo siempre digo que lo mejor es objetivar los, digamos, la dosificación de nuestros pacientes. Nosotros tenemos una referencia dentro de la bibliografía, conocemos cuáles podrían ser los parámetros más efectivos. No significa que en mi consultorio yo no pueda ir hacia arriba o ir hacia abajo, y eso no me lo hace menos cientificista a la aplicación, Tal cual, sino que tal se cual. adapta al paciente que estoy teniendo enfrente, ¿sí? Sí. Obviamente, y acá entramos en miles digamos, de vertientes, ¿no? Porque muchas veces ¿cómo se llama? Las diferentes formas de cuerpo va a depender de las etnias de las cuales están integradas los estudios que se realizan. Entonces, obviamente, un protocolo que se llevó a cabo en China, por ejemplo, por dar un ejemplo, no un país, ¿sí? Es poco probable o muy difícil que yo lo pueda volcar en Argentina de una manera 1 a 1, ¿sí? Es No, prácticamente imposible, por supuesto, tal ¿sí? cual. Y aparte Argentina u otro país, ¿no? no todo estudio científico es verdad científica. O sea, ¿me entendés? Cómo lo apliques, dónde lo apliques, si podés reproducir exactamente lo que vos leíste en ese paciente o no lo podés reproducir exactamente. Cada paciente va a ser diferente. Pero lo importante es esto, Nico, que la fisioterapia no es mala palabra y no se dividen los kinesiólogos entre los que usan técnicas manuales y los que usan fisioterapia y los que usan la mitad de cada uno. Yo siempre digo, la mayoría en Argentina somos licenciados en kinesiología y fisiatría, ¿no? Sí. Y el hecho de decir que no creen o que no usan agentes físicos es como que el día de mañana un médico diga no quiero utilizar AINES, no quiero utilizar ibuprofeno, ¿sí? O sea, es parte de nuestra herramienta kinésica. Es una herramienta más. Son nuestros aliados, ¿sí? No significa, por ejemplo, ¿sí? Yo soy muy amigo de Daniel Clavel, quizás seguro lo conoces, ¿sí? Por ejemplo, y él hace mucho terapia manual, ¿sí? Y para mí está perfecto. A mí me encantaría poder hacer, digamos, un poco más de terapia manual, pero, digamos, tengo mi forma y a ver cómo lo puedo explicar, y o sea, mi estilo de tratamiento. Tu estilo de tratamiento. Y cada uno lo puede optimizar de diferentes maneras, pero no significa que yo voy a decir que la terapia manual o sea, volcarme por uno o por el otro, sino que creo que son herramientas que se pueden utilizar y que van a dar muchos más grandes resultados como terapeutas si, por ejemplo, usamos una oscilación, ¿sí?, de una articulación y luego aplicamos termoterapia o pedimos, no sé, hacemos fortalecimiento con electroterapia más fortalecimiento, digamos, con ejercicios. El hecho de poder mancomunar siempre los agentes físicos dentro de lo funcional y dentro de todas las terapias que podemos utilizar como kinesiólogos, ¿sí? Porque siempre entramos en esta cuestión, en esta arista de ¿tiene evidencia, no tiene evidencia? Y sí, obviamente, la evidencia muchas veces está muy enfocada en esto de la hipoalgesia por ejercicio, pero tampoco podemos negarnos a otros tipos de herramientas que realmente pueden ser funcionales para nuestros pacientes, ¿sí? Entonces, a veces uno dice, no, pero por ejemplo, el láser o este agente físico está en un segundo orden, por ejemplo, en la lista de Lancet, por ejemplo, para tratamiento, no sé, lumbar, ¿sí? Pero en ese mismo segmento, por ejemplo, se encuentran los AINES. Y yo creo que prácticamente no hay un paciente que venga con dolor lumbar que no haya consumido un AINES antes. Entonces, ¿por qué nosotros decimos como que esto no está bien? Obviamente, ejercicio, educación,
es la base fundamental, pero siempre nosotros podemos lograr mejorar los tiempos y la calidad de vida de nuestros pacientes entre más herramientas tengamos, ¿sí? Yo siempre Importantísimo. uso una frase que decía un profesor mío, ¿sí? Que era, si uno tiene un martillo, ve a todos sus pacientes con cara de clavo, ¿no? Entonces, Claro. en ese sentido, yo creo que está bueno el poder discernir, ¿no? O sea, yo he hecho muchas formaciones en terapia manual, ¿sí? A pesar de que, bueno, vos sabés que yo me dedico muchísimo a los agentes físicos Sí. y amo los agentes físicos. Ujú. Es más, ahora hace muy poco estamos trabajando, por ejemplo, con unas taping nuevas que tienen la capacidad de ionizarse con la piel y están teniendo un gran efecto analgésico. Y hay cosas así que se van innovando, van generando nuevos aspectos, pero no para, digamos, generar, o sea, obviamente generar un cambio, pero no algo es mejor que lo otro. En realidad son herramientas que si nosotros entendemos que en este preciso momento necesitamos un vendaje muscular, en este momento necesitamos darle un poco de termoterapia, en este momento necesitamos hacer ejercicios, en eso nos va a dar un score muy alto de rehabilitación y Claro. obviamente nuestro consultorio va a estar siempre lleno y vamos a tener una gran eficacia en el tratamiento de nuestros pacientes, ¿no? No, tal cual, tal cual. Y aparte le sacamos esta como cosa de fea de decir, no, este kinesiólogo usa el magneto y el ultrasonido. Y tal vez le va mucho mejor con los pacientes porque lo usa en forma criteriosa. El Exacto. ultrasonido no es malo, pero si todos leemos el manual que viene con el ultrasonido, dice que es efectivo porque es watts sobre centímetro cuadrado. Y a veces pasamos el ultrasonido así como el secador del pelo. Eh, y entonces lo que hacemos muchas veces no es trabajar mal si tenemos fisioterapia, sino es usarla mal o de una forma que no es la correcta. Y somos los únicos efectores de salud que sabemos usar fisioterapia o que tenemos en la carrera una materia que se llame fisioterapia. No hay efectores de salud que tengan esa posibilidad. Entonces también es una herramienta muy valiosa que nos da la universidad y que después la podemos seguir usando y perfeccionando con el correr de nuestra vida como profesionales. Y a veces no hace falta tener fisioterapia tan exquisita como un ondas de choque, un sistema altamente inductivo, no sé, esta fisioterapia exquisita o de cosas así, sino que si sabemos usar un magneto va a estar muy bien y va a ser correcto. Hasta un infrarrojo muchas veces da muchísimos buenos resultados, porque es como que hace que circule mejor la sangre y después te puede hacer bien los ejercicios porque no le cuesta tanto en una rodilla artrósica. Y todas esas cosas nos hacen grandes como profesionales porque nos hacen trabajar de forma criteriosa. Exacto, exacto, exacto. Quizás el meollo de esta cuestión y digamos, de todo en general, ¿no? A veces yo no soy tan quisquilloso en las terminologías cuando hablamos de los pacientes, ¿no? Por ejemplo, a ver, no sé, por darte un ejemplo, ¿no? Mi paciente me pregunta, ¿qué me vas a hacer? Te voy a hacer masaje, acupuntura y láser, por ejemplo, ¿no? Porque también la acupuntura la utilizo mucho. Y no por eso, obviamente, pierdo, digamos, o desestimo otro tipo de terapias, ¿no? Como le digo, es una cuestión, digamos, que engloba todo, ¿no? Y el poder decirle esto, por ejemplo, ¿es masaje? No, no es masaje como tal, ¿no? Obviamente son terapias manuales que nos van a ayudar a poder generar una inhibición, por ejemplo, stretching. Bueno, hay miles de cosas que podemos sumar dentro de la terapia, pero bueno, obviamente quizás el poder comunicarnos de una manera amena con el paciente ayuda muchas veces a que el paciente sea mucho más receptivo a la terapia porque es algo o un concepto que él conoce, ¿verdad? Tal cual, tal cual. Qué interesante todo esto, Nico. Vamos a hacer otro programa
con Nicolás hablando de fisioterapia, porque acá así a mí me explota como el teléfono de preguntas que me hacen así la gente que tiene mi contacto, que sabe que hacemos este programa. Acerca de si es bueno también, no sé, usar las corrientes, cuándo es bueno usar corrientes, cuándo no es bueno usar corrientes. Viste que después hay fisioterapia que se pone de moda. Claro. Cuando yo me recibí estaba de moda el magneto y era full moda, ¿no? Y hasta tenía un pago aparte, pero era como full moda. Ahora hay otras full modas, pero lo importante es saber cuando uno compra un equipo, el equipo que sea, para qué lo quiere usar, cuáles van a ser los fundamentos, leer acerca de eso que se compró y darle un uso correcto. Como vos decís, si el paciente tiene un retardo de la consolidación y le quiero poner un magneto, decirle que lo tiene que usar más de tantas horas para que eso sea efectivo. Me parece que todo va por ahí, ¿no? Va por trabajar con criterio. Y no importa si en mi consultorio yo hago terapia manual y veo un paciente por hora, o yo tengo un consultorio donde puedo atender 2 o 3 y a un paciente le pongo magneto y al otro paciente lo hago hacer ejercicios. Cada uno es el kinesiólogo que construye y cada uno es el kinesiólogo que trabaja de la manera que trabaje, con las herramientas que tenga conocimiento, pero que lo haga de la mejor manera posible. Exacto. Yo siempre bogo esto, ¿no? Porque muchas veces me preguntan a mí, los médicos, cuando hacemos las capacitaciones, bueno, en La Plata, estoy en la Universidad de La Plata, digamos, si hay una especialidad dentro de la kinesio que se dedica a manejo y tratamiento del dolor. Bueno, obviamente existen formaciones, ¿sí? Pero lo importante es esto, ¿no? Intentar destacar de que la fisioterapia siempre, digamos, es importantísima en la rehabilitación de nuestro paciente, ¿sí? Y quizás vamos a tener diferentes formas de tratamiento. Y la verdad es que cada uno va a darle su impronta, pero siempre intentando generar esto, ¿sí? Generar a conciencia, y obviamente entre más herramientas tengamos, mejor vamos a poder tratar a nuestros pacientes, ¿sí? No significa que el día de mañana yo, por ejemplo, no utilice. Yo estoy certificado también en neurodinamia, por ejemplo, y lo he utilizado en contadas ocasiones, ¿sí? Y uno me dice, pero entonces ¿no te sirvió la formación? No, me sirvió porque para tal paciente que yo no podía o no veía efectividad con los tratamientos que yo hago convencionalmente, la neurodinamia me ayudó. Quizás en otros pacientes la neurodinamia no sea efectiva, claro, y sí lo sea otro tipo de terapia. Entonces, el abrir el abanico de posibilidades, porque la kinesiología tiene eso, y es algo que amo de nuestra profesión, de que cada vez, o que tenemos una infinidad de posibilidades de tratamiento, y lo más lindo, y al fin y al cabo, es que muchas veces las soluciones que encontramos en nuestros pacientes están acá delante nuestro, están en nuestras manos, ¿sí? Y es algo que, quizás es una de las pocas profesiones que podemos decir esto, ¿no? Que podemos encontrar o ayudar y rehabilitar a nuestros pacientes prácticamente sin nada, ¿sí? Claro. Como vos decís, no hace falta. A ver, yo cuando comencé, o cuando todos comenzamos, quizás comenzamos con un infrarrojo y poco más, ¿sí? Hoy tengo un montón de agentes físicos porque me encanta y porque puedo dar mayor solución a mis pacientes, ¿sí? Pero obviamente, dependiendo de la perspectiva, de la experiencia, y es lo que va a generar un cambio significativo en la calidad de vida, y no solo eso, sino en la revalorización de nuestra profesión como tal, ¿sí? El englobar y entender de que no existen diferencias, sino que podemos, por ejemplo, como yo digo, hay gente que se dedica a terapia manual, y hay veces que yo recomiendo a mis pacientes que vayan a hacerse terapia manual. Al colega que recomendamos, que nosotros no hacemos esa especialidad y la hace el colega. Exacto. Para cerrar, Nico, te invito a que te quedes conmigo. Tengo una placa para mostrar. Perfecto. La tengo. Muchas gracias. No, pará, vamos a despedirnos, pero
Quédate conmigo que si tengo, la podemos... sí, la de Todos por Martiniano, ¿podés poner esa, Emi, primero? Bueno, está esta que vamos a decir que es este congreso. Este congreso es un evento que se hace para ayudar y apoyar a Martiniano, que es un chiquito de 9 años que está en un estado delicado. Sus papás, ambos son kinesiólogos, y obviamente que debido a la salud de su chiquito no están pudiendo trabajar. Este congreso va a contar con la participación de un montón de disertantes internacionales, que es un congreso buenísimo para hacer. Y acá después les dejo el link, no sé si se puede subir o no se puede subir, pero también hay una cuenta para ayudar a sus papás, porque este nene está internado en el Garrahan, y repito, su mamá y su papá son kinesiólogos y están atravesando un momento súper difícil. Y si alguien quiere colaborar con ellos, acá hay después se puede tomar desde esta imagen, se puede tomar la captura de pantalla y hay un alias para una cuenta para depositar para su mamá, para Daniela. Así que bueno, esto, perdóname Nico que te interrumpí con esto, pero bueno, vos también hoy dijiste dos cosas que son muy buenas, que es la palabra ayudar, y ayudamos a los pacientes, pero también nos ayudamos entre nosotros. Todos tenemos la misma bandera, trabajamos de lo mismo. Mira, en la provincia de Buenos Aires estamos votando los kinesiólogos, y yo que soy así, viste, media de que no me gusta que la gente se lleve mal, y menos los colegas, durante toda esta campaña y durante todas las cosas que se dijeron, siempre digo que hablemos bien, y que todo lo que proponemos o no proponemos, puede no gustarme lo que hagas, puedo estar en contra total de lo que hagas, pero desde el respeto, desde lo que nos hermana, que es esta profesión. Siempre digo que yo le doy de comer a mis hijos de trabajar de kinesióloga, y todos los colegas le dan de comer a su familia de trabajar de kinesiólogos. Y es una profesión que hay que honrar, porque la estudié, porque la ejerzo, porque cada vez que tengo adelante mío un paciente, tengo la posibilidad de trabajar de lo que a mí me gusta. Así que bueno, te dejo despedirte en 2 palabras, Nico. Fue un gusto, va a haber más programas con vos porque tengo un millón de preguntas, y te dejo despedirte, y fue un placer total haber hablado con vos. Bien, no, lo voy a hacer muy corto porque sé que estaba premiando el tiempo, así que agradecerte a vos, Sandra, a la UAI y a Coquiva el espacio y el poder, digamos, visibilizar un poquito más lo que es el manejo y tratamiento del dolor desde el área de la kinesiología. Y obviamente también el tema de revalorizar los agentes físicos, porque creo, digamos, que es una herramienta fundamental al momento de la rehabilitación de nuestros pacientes, ¿no? El hecho de poder aumentar la fuerza, disminuir el dolor, miles de cosas que nos ayudarían desde los agentes físicos, obviamente revalorizarlos y entender de que son herramientas complementarias, más allá de lo que, digamos, del tipo de tratamiento que cada uno haga dentro de su consultorio, es muy importante. Así que nada, desde acá les mando un gran abrazo, les agradezco a las personas, a los oyentes y a los que nos están viendo por YouTube y Twitch, pero bueno, más que nada hacerte extensivo a vos este agradecimiento, Sandra, por la invitación. La verdad es que es un gusto enorme hablar con vos, y bueno, formar parte de esto es un honor muy grande. Muchas gracias a la Universidad UAI, gracias a Emi, que no lo viste, pero tengo el mejor productor, el más, que me va a acompañar cuando me gane el Oscar. Así que bueno, gracias a la universidad, gracias a Pablo Lobazano por darme este espacio. Y bueno, hasta el próximo martes. Un beso para todos.